Bueno, compañeros, ahora voy a estar compartiendo la parte de flujo de caja. Primero vamos a determinar el flujo de caja tomando como punto de partida el lote económico. Como ya lo habíamos visto anteriormente, eh, el lote era de 168.670 al año. Eso al mes nos daría una demanda de 15.223 jabones por mes. Entonces, bueno, aquí están los costos que ya habíamos visto anteriormente y para poder satisfacer, digamos, para poder tener un balance entre los costos, lo que generamos por ventas, establecimos un precio de venta del jabón de 1.200. Ok, entonces procedemos, bueno, aquí, ¿verdad? Normal, calculamos las ventas totales dependiendo de la cantidad de jabones vendidas al mes y el precio, ¿verdad? Luego tenemos los costos variables, que eso depende del costo por unidad, ¿verdad? Del producto y de la cantidad que se vende. Luego tenemos el flujo de caja, ¿verdad? Tenemos los ingresos, tenemos que las ventas, los ingresos son la suma de ventas más los aportes de capital. Asumimos en nuestra empresa que al inicio no vamos a tener un aporte de capital. Por eso necesitamos, si por ejemplo, si cambiamos acá el precio de venta a 1.100, por ejemplo, vemos que se nos hacen números rojos porque no hay un balance, ¿verdad? Entre costos, y entre gastos y entre ingresos, ¿verdad? Entonces establecimos como precio 1.200. Entonces ya vemos que aquí tenemos un balance, ya no hay números rojos, tenemos todos los costos por alquiler, los costos por luz, del agua, internet, teléfono, los salarios, que son las planillas, la deuda. La deuda tiene que ver con la compra de equipos y materia prima en el primer mes, porque recordemos que como iniciamos de cero, no tenemos y no tenemos capital, necesitamos pedir un préstamo que se hizo al banco. Luego, pues transporte, hay que tomar en cuenta tanto el salario del chofer como el del camión, lo que nos cobra el camión. Entonces, al final tenemos todos estos costos fijos, que serían casi 11, más de 11 millones, casi 12 millones, y 5 millones aproximadamente en costos variables. Vemos el flujo de caja, vemos cómo va creciendo poco a poco a nivel a pasar de los meses, y al final tenemos pues un flujo acumulado de 43 millones, ¿verdad? Tomando en cuenta el lote económico, ¿verdad? El valor que nos dio en el lote económico. Bueno, ahora vamos a ver el diagrama de punto de equilibrio, ¿verdad? Según las unidades que se venden, vamos a encontrar un punto de equilibrio al vender 13.840 unidades al mes. Vemos que aquí tenemos equilibrios entre las ventas y entre los costos totales, que lo podemos ver mejor en esta gráfica, ¿verdad? Entonces, ahí sería la parte de punto de equilibrio. Estableciendo el punto de equilibrio de esos 13.840, entonces vamos ahora a trabajar en un panorama deseable, ¿verdad? Que es lo que todas las empresas buscan. Un panorama donde la demanda crezca conforme aumenta el tiempo, conforme pasan los meses, los años, y nosotros asumimos un aumento iniciando desde el punto de equilibrio en el mes 1, un aumento del 2% en las ventas por cada mes, ¿verdad? Desde el año 1 hasta el año 3. Entonces vemos acá ahora cómo varía vemos que al inicio, como estamos en punto de equilibrio, no tenemos un flujo acumulado, no hay, o sea, los gastos van a ser iguales a los ingresos, ¿verdad? Entonces estamos en cero. Y luego a partir de ahí vamos a empezar a ir aumentando vamos a tener ganancias y va a ir aumentando significativamente cada vez más, digamos que de manera exponencial, podríamos decirlo de alguna manera, hasta que llegamos al año 3 con 191 millones de colones. Luego, en un panorama o en un aspecto regular,
¿verdad? Vamos a tener que las ventas van a ser un 3% mayor al punto de equilibrio. Y eso va a ser constante durante los 3 años, ¿verdad? Sabiendo que es algo regular, que no va a variar mucho durante los años. Entonces, al final vamos a tener el siguiente flujo de caja. Vemos que en el primer mes el flujo acumulado es muy poco, ¿verdad? Lo que se obtuve ganancias fueron casi que 350,000 colones. Luego de ahí va a ir aumentando igual, vea que va aumentando de manera lineal, porque la demanda no aumenta, sino que se mantiene de forma lineal también, ¿verdad? O sea, como la demanda es lineal, el flujo acumulado vamos a tener también que es lineal, ¿verdad? Entonces al final del año 3 vamos a tener las ganancias apenas de 12 millones, ¿verdad? Tomando un flujo regular. Y ahora, tomando como un panorama, un flujo, perdón, un estado indeseable, ¿verdad? Que asumimos nosotros que en los primeros 6 meses vamos a tener un déficit de 10% en las ventas. Esto con respecto al punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, los primeros 6 meses, un 10% menos, y ya cuando empieza el mes 7 empezamos ya a ver un aumento en las ventas del 10% también con respecto al punto de equilibrio. Y esa secuencia se repite en cada año, digamos. Cada inicio de año, los primeros 6 meses, son por debajo del punto de equilibrio y después los otros 6 meses son por encima. Entonces vemos ahora acá la diferencia, ¿verdad? Que hay con respecto a los otros dos panoramas, ya que cuando tenemos un panorama indeseable, necesitamos por ley aportar capital, ya sea que aumentemos el precio del producto o aportemos capital. Aumentar el precio del producto no siempre es la mejor opción, ya que si aumentamos el precio del producto, ¿verdad? Corremos el riesgo de que el cliente pues no lo acepte y opte por otros productos, ¿verdad? Entonces, la mejor opción siempre es como aportar el capital. Y en este caso vemos que si lo hacemos de esta manera, necesitaríamos aplicar en el primer mes o inyectar 5 millones de colones para ajustar, ¿verdad? Lo que es costos, equilibrar costos y entradas. Y luego necesitaríamos inyectar otro capital de 2.500.000 en el mes 5. Y ya luego vemos cómo se empieza a nivelar pues ya los ingresos, ¿verdad? Luego vemos que al inicio de cada año, los primeros 6 meses, vamos a tener vamos a tener más gastos que ganancias, ¿verdad? Pero como tenemos un flujo acumulado, no vamos a necesitar inyectar capital. ¿Ok? Entonces al final, digamos, del año 3, lo que vamos a tener en ganancias son casi solo 7,5 millones, ¿verdad? Eso es en un panorama crítico, en un panorama indeseable, ¿verdad? Ahora, si tomamos en cuenta que los socios aportan el 100%, digamos, del capital, que esto lo que quiere decir es que no vamos a tener deuda, sino que los socios van a aportar el dinero para comprar los equipos, para comprar la materia prima. Entonces vemos que esto se va a comportar de la siguiente manera, tomando siempre en cuenta, ¿verdad?, un punto de equilibrio. Entonces tendríamos el siguiente flujo de caja. Vemos cómo va aumentando levemente en los primeros años, ahí va constante, vamos aumentando constante debido a la demanda, aumentando lineal debido a la demanda lineal que tenemos. Y al final vamos a tener, al final del año 3, una ganancia de 65 millones aproximadamente. Ahora, si más bien los socios nada más aportan el 40% de de la deuda, ¿verdad? De lo que es para la compra de equipos y materia prima, el 60% restante nosotros lo asumimos o vamos a tomar un préstamo del Banco de Costa Rica que a un plazo de 15 años estaríamos pagando 262,000 colones con 68, ¿verdad? Eso nos deja el siguiente flujo de caja que al final del año vemos que va a ser de 123,380 al final del año 3.
Entonces vemos que esto es un panorama pues más factible porque que al final vamos a tener más ingresos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Tomando en cuenta estos datos, siempre son tomando como precio de venta el jabón a 1,200. Y bueno, compañeros, eso sería todo con este tema y muchísimas gracias por su atención.